¿Alguna vez te has quemado en la montaña? Bien sea con un hornillo, cocinando o simplemente en una barbacoa con la familia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo valoramos la situación? ¿Cuándo hay que pedir ayuda? Hoy vamos a ver esos tres bloques. ¿Qué hacer? ¿Cómo valorar? ¿Y cuándo pedir ayuda? Soy el doctor Héctor Simón y esto es SOS Mountain. Hace un par de meses, mientras estaba cortando leña con la motosierra, me quemé la mano. Entonces, claro, me surgió la duda, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con esto? Porque me empezaron a salir ampollas en la mano. Entonces, claro, ahí te surge la duda y hay gente que te dice, ponte hielo, otros que dicen, no, no te pongas hielo, ponte no sé qué, ponte una crema, ponte aloe vera, ponte agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, ante una quemadura o cualquier tipo de problema que involucre un peligro, como en este caso es el fuego, es neutralizar la amenaza, neutralizar la fuente del problema, que en este caso es el fuego. Entonces, si yo me quemo con un hornillo, lo primero que tengo que hacer es apartar la piel del hornillo de lo que está caliente y me está quemando y tratar de apagar el hornillo. Si tengo un incendio, apartaré a la persona del incendio, pero intentaré apagar el incendio. Esto es extrapolable a todo en la vida. O sea, si tenemos un accidente en la carretera, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de la carretera. Y siempre sea el peligro que sea, siempre lo primero que hay que hacer es alejarse y tratar de neutralizar ese peligro. Entonces, en el caso del fuego consiste en, lo primero, apartarse de la fuente del fuego. Y lo siguiente, apagar el fuego. Y luego hay que ver qué pasa, porque en la montaña tenemos un problema y es la ropa técnica, que es sintética. Entonces la ropa se quema. Por tanto, puede ser que la ropa se prenda y tenga llamas. Entonces lo primero que habría que hacer es apagar esas llamas. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez removido al paciente o a la víctima de la llama y sofocado el fuego, es enfriar la quemadura. O sea, vamos a necesitar enfriar la piel. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, lo ideal sería un grifo, tener un grifo y poner el brazo o lo que me haya quemado debajo del grifo unos minutos para que se enfríe. Esto lo que hace es mejorar la recuperación posterior de la quemadura y luego probablemente a veces podría pasar que si fuera un combustible que me ha caído en la piel, yo lo apago pero sigue ardiendo, sigo teniendo algo que sigue combustiendo y quemándome la piel. Al ponerle agua encima, lo que hago es enfriar la zona y también sofocar las llamas que yo pueda tener sobre la piel. ¿Qué vamos a hacer en la montaña? Porque no vamos a tener un grifo disponible siempre, pero sí que normalmente vamos a tener una cantimplora. Entonces vamos a intentar echarnos agua limpia sobre la piel para enfriar la zona de la quemadura. Lo siguiente que haremos será retirar anillos, pulseras o ropa. Tenemos que destapar la zona, tenemos que poder ver la lesión. Entonces habrá que quitar la ropa. Si la ropa está un poco pegada, pues habrá que intentar apartar lo que se pueda, sin rascar, pero lo que podamos destapar así en un primer movimiento, fantástico. Y luego todo lo que sean anillos, pulseras y relojes, todo fuera. Una vez nos hemos apartado del fuego, hemos enfriado la zona y hemos retirado anillos y pulseras, porque esto se va a inflamar, es hora de ver la extensión o la gravedad de la quemadura. Ahora tenemos que hacernos una idea de cuál es la gravedad del asunto. Entonces, las quemaduras se suelen dividir en 3 o 4 grados, según cómo lo valoremos. La piel tiene 3 capas. Entonces, la quemadura de primer grado es que se quema la epidermis, la capa más superficial de la piel, se quema esa parte, y lo vamos a ver como una zona roja, dolorosa y roja. En la quemadura de segundo grado se quema la primera capa y la segunda capa, o sea, se quema la epidermis y se quema una parte de la dermis, pero la dermis tiene un grosor, entonces puede ser más o menos grave en función de la gravedad. Aquí cuanto más profundo, más grave, pero en la quemadura de segundo grado sigue siendo dolorosa, pero como norma general
lo que vamos a ver es que además de rojo vamos a tener algunas ampollas y vamos a tener como la piel un poquito más blanca, otras cosas diferentes a la piel solo roja que teníamos en la de primer grado. Y luego ya cuando vamos a la de tercer grado, que se quema la epidermis, la dermis y también la dermis entera y se quema parte de la hipodermis, que es lo que está más abajo, la parte más profunda. Tercer grado es toda la profundidad de la piel, es más grave que primer grado, que solo es la parte de arriba. Entonces en el tercer grado lo que hay es que hay una destrucción de tejido mucho mayor. Entonces normalmente las quemaduras de tercer grado ya no son tan dolorosas porque probablemente se hayan quemado y se han afectado parte de los nervios. Entonces es una herida mucho más grande, mucho más fea, o sea, donde hay una pérdida de sustancia, hay un agujero, un hueco, porque se ha quemado, y duele menos. Aunque es más grave, duele menos porque los nervios se han afectado. Luego ya tenemos las llamadas quemaduras de cuarto grado, que es cuando hay carbonización y tal, pero eso ya es otra historia, porque eso ya es un cuadro mucho más grave. Dentro de los errores más comunes que vemos en el tratamiento de las quemaduras, uno es el querer reventar las ampollas que salen. Entonces esto es un error, porque una quemadura es una lesión, es como una herida, y el cuerpo, cuando es de segundo grado, que ha quemado la epidermis y la dermis, lo que hace es generar una capa protectora con un líquido, que eso es la ampolla. Entonces en el caso de la quemadura no es buena idea perforarlo y sacarle el líquido, porque eso está protegiendo la piel de abajo. Entonces hay más posibilidad de que se infecte, de que tengamos problemas después de varias clases. O sea que la ampolla en la quemadura no se toca. El siguiente error podría ser utilizar algodón. Entonces, algodón, nunca vamos a usar algodón en una quemadura, porque al poner el algodón sobre la quemadura se nos van a quedar restos de algodón que luego se va a quedar incorporado en la piel y va a ser muy difícil de extraer después, también aumentando las infecciones y los problemas después para que se cure la quemadura. Entonces, algodón tampoco, usaremos solo gasas húmedas, gasas con un poquito de agua limpia o de suero si tenemos. Otro error sería utilizar hielo. Entonces no queremos tampoco poner hielo, que en la montaña no vamos a tener hielo, pero bueno, podríamos tener, si es que fuera un sitio con nieve y tal, no vamos a poner hielo. Nada, lo que vamos a poner es agua limpia, porque el hielo podría generar otra quemadura también. Entonces no nos interesa quemar sobre quemado. Entonces lo que vamos a poner es agua limpia y ya está. El siguiente error que vemos comúnmente es el uso de cualquier tipo de crema. Entonces en una quemadura pues, se le puede echar crema solar, crema hidratante, crema de 1000 formas. Es mejor no poner ningún tipo de crema que no sea cremas concretas para quemaduras. Entonces, si es una quemadura de primer grado, ahí sí que podríamos utilizar una crema con un poquito de antibiótico, una crema antibiótica o antibiótico con un poco de corticoide, que tendría un efecto antiinflamatorio. Pero eso sería en una de primer grado, tal vez de segundo grado. Si no, vamos a ir al hospital, entonces no ponemos nada. Limpiamos y va como va. Y el último gran error sería ignorar quemaduras, sobre todo que se dan en la zona de la cara o las manos, que son sitios que habíamos dicho que son complicados. Entonces ahí hay que ir con cuidado. Si estamos en una ruta de varios días, pues por una pequeña quemadura en la cara o en la mano no vamos a bajar. Pero sí que hay que prestar especial atención a ver cómo evoluciona esa quemadura, cómo se enrojece, si se hincha la zona. Hay que estar pendientes de eso. Otro error sería no tratar la quemadura cuando vemos que aparecen signos de shock, mareos, cuando la persona empieza a tener problemas respiratorios, lo que habíamos dicho antes, si afecta a la zona de la vía aérea. Después de la quemadura se va a producir una gran inflamación en los siguientes minutos, X minutos. Entonces, si no le damos la importancia que se merece al principio, unos minutos después, y no muchos minutos, nos podemos encontrar con un problema de vía aérea que va a ser un problema mucho peor del que teníamos inicialmente. Antes de seguir, si esto te está pareciendo interesante, me ayudas mucho suscribiéndote o compartiendo el vídeo con alguna persona a la que creas que también le puede ayudar. Una vez ya más o menos valoramos si es una quemadura de primer grado, segundo grado o tercer grado, hay que valorar en qué situación de peligro estamos.
Naturalmente, segundo grado y tercer grado son más graves y vamos a tener que ir y buscar ayuda, pero en primer grado, bueno, pues hay cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? También puede ser que una quemadura de primer grado, por la ubicación donde está, sea peligrosa y también tengamos que buscar ayuda. Entonces, ¿cuáles serían las señales de gravedad? Lo primero sería la profundidad de lo que hemos hablado, el grado de la quemadura. Si solo es rojo, primer grado; si tiene ampolla, segundo grado; y si tenemos agujero, tercer grado. Cuanto más grado, o sea, cuanto más profundo, peor. Esa es una. La otra es la extensión. ¿Cuánto trozo me abarca? Si una cosa es que yo me queme un poquito la mano y otra cosa es que me queme todo el brazo. Entonces, cuanta más extensión tengamos, más peligro tenemos. Eso es una cosa que es un poco de sentido común, que si me quemo poco, pues a lo mejor lo soluciono, pero si me quemo todo el brazo, que equivale más o menos al 9% de la superficie corporal, pues ahí voy a tener que buscar ayuda. Normalmente se dice que a partir del 25% de superficie corporal vamos a necesitar ingreso. 25%, si un brazo es 9%, pues imaginaos, 25% es una quemadura muy grande. Entonces nosotros podemos hacer cosas para mejorar la situación de la quemadura con quemaduras que aparentemente son bastante grandes. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si la quemadura está en la cara, hay que pedir ayuda sí o sí. Si la quemadura está en las axilas o en los pliegues, en alguna articulación, tengo que pedir ayuda sí o sí. Si la quemadura está en la ingle, hay que pedir ayuda. Todo esto hace que una quemadura que aparentemente es una quemadura sencilla o una quemadura poco peligrosa, está en un lugar donde sí que puede haber un peligro. Entonces, recuerden, los pliegues, las zonas de pliegues, la cara, las axilas, la ingle, las manos y los pies. También hay que tener en cuenta si la quemadura afecta la vía aérea. Esto, bueno, pues lo hablaremos en otros vídeos también, cómo gestionar la vía aérea en una víctima, ¿no? Pero en el caso de una quemadura es muy importante. Si la quemadura me afecta la nariz, la boca o el cuello, que es por donde me entra el aire, es mucho más grave. Por tanto, con esas cositas, entre la profundidad y los lugares donde está la quemadura, yo ya me puedo hacer una idea de qué hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que hacer cuando tenemos la quemadura. Ya nos hemos apartado del fuego, ya la hemos descubierto, hemos quitado anillos, hemos valorado inicialmente la extensión, la profundidad y hemos visto las señales de alarma o los sitios más complicados. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, como habíamos dicho, lo primero es enfriar la quemadura con agua fresca. Pero además de agua, lo suyo, lo bueno, sería poder limpiarla, poner agua y jabón. El agua y jabón van a ser tus grandes aliados en la montaña. Agua y jabón para cualquier tipo de herida, pero y en las quemaduras también. Agua y jabón, suave, un poquito de sin cepillar fuerte, sino simplemente para retirar los trozos de carbonilla, tierra, cosas que pueda haber en la quemadura, que al final es una herida. Entonces, agua y jabón, lo primero, enfriar y limpiar. Eso va a ser lo primero. Lo siguiente va a ser darle a la persona algo para el dolor, porque las quemaduras duelen mucho. Entonces ahí habrá que mirar en el botiquín lo que tengamos, si tenemos ibuprofeno, enantium, paracetamol, nolotil, con lo que estemos habituados a utilizar como analgésico, pues eso es lo que vamos a utilizar. Pero hay que dar algo enseguida, porque el dolor es más fácil de mantenerlo bajo que bajarlo cuando ha subido ya. Cuando ya el dolor empieza, es más difícil de bajar que mantenerlo desde abajo. Entonces, como yo sé que esto es una quemadura y va a doler, directamente ya le doy algo para el dolor. ¿Ahora qué hago? Ya tengo la herida limpia, ya le hemos dado la pastilla para el dolor, ¿y qué hacemos ahora? Ahora tenemos que cubrir. Las heridas hay que cubrirlas. Entonces, en este caso, una cosa que va muy bien, si la quemadura es pequeña, es el Compeed, la segunda piel. Es lo que se vende para las ampollas. Eso es una solución hidrosoluble, como un coloide, que es 98% agua, y nos viene muy bien para las quemaduras, tanto de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Eso es algo que todos podemos llevar en el botiquín, por si tenemos unas ampollas. Si te interesa el tema de las ampollas, escríbemelo en los comentarios y haremos un vídeo sobre cómo evaluar y tratar las ampollas en los pies en la montaña.
Pero lo importante es saber que ese es un elemento, el Compeed es un elemento muy interesante a llevar en el botiquín, porque tiene múltiples usos y siempre vamos a dar prioridad a las cosas que llevamos en la mochila, cosas que tengan más de un uso. Casi todo lo que llevo en la mochila tendría que tener por lo menos 2 o 3 usos. Las cosas de un solo uso son demasiado especializadas. Cuantos más usos tengan todo lo que lleve, mejor. Y el caso del Compeed es uno de esos casos, que nos sirve para multitud de lesiones. Y luego habría que envolver de alguna manera la zona de la quemadura. Lo ideal es con un vendaje limpio, unas gasas y un vendaje limpio. Y si no tengo eso, pues con la tela más limpia que tenga, que puede ser una camiseta o una bandana, un pañuelo, algo para cubrir la herida. ¿Y qué pasa si no seguimos ninguna de estas recomendaciones? Bueno, pues lo que va a pasar es que el cuerpo no lo va a tener tan fácil para recuperarse. Entonces, primero, si no echamos el agua, no limpiamos y no hacemos lo que hemos dicho, pues lo que vamos a tener es más probabilidad de infección. Al final una quemadura es una herida, entonces tenemos que minimizar la posibilidad de que se infecte esa herida, más en la montaña donde la higiene en general es diferente de la ciudad, más si estamos en una ruta de varios días. Por otro lado, además de la infección que se pueda extender, tenemos la curación de la piel en sí. Entonces, si no hacemos todo esto, va a ser más probable que nos quede alguna marca, algún tipo de cicatriz, algún tipo de señal que sería evitable de la otra manera. Por último, tendríamos que saber cuándo podemos tratarla nosotros, la quemadura, o cuándo no, cuándo hay que pedir ayuda. Entonces, la primera señal de alarma para pedir ayuda va a ser el dolor. Si el dolor no se pasa con un paracetamol o con un ibuprofeno o con un nolotil, lo que yo tenga, vamos a ir y vamos a pedir ayuda. Dolor alto. La siguiente va a ser la extensión. Si la quemadura tiene una extensión grande, más de un brazo, más de una quemadura pequeña, vamos a tener que pedir ayuda. Es mejor pedir ayuda. También, como hemos dicho antes, la ubicación. Si está en las articulaciones, en los pliegues o en la cara o el cuello, vamos a pedir ayuda. Pediremos ayuda también si se trata de un niño, porque con los niños todo está más apretado y es más pequeño. Entonces lo que parece más pequeño para el niño es más grande. Lo que vamos a hacer ante una quemadura es, lo primero, apartarnos del fuego. Lo siguiente va a ser enfriar la zona y limpiarlo. Luego vamos a valorar la extensión y la gravedad, la vamos a cubrir y una vez con toda esa información veremos si pedimos ayuda o no. No te olvides de darle al like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de SOS Mountain.